Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Víctor García San Inocencio y José Yello Ortiz Daliot son nuestros analistas de todos los lunes. Además, Francisco Aquino y Maritza Maimí estarán con nosotros, el primero asesor de Economía Circular para la coalición Generación Circular, y Maritza Maimí, coordinadora legislativa del Sierra Club de Puerto Rico. Ellos ambos estarán con nosotros en los últimos dos segmentos del programa a partir de las 9:25 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todas las semanas, de lunes a miércoles se sienta con nosotros a la mesa, aún hoy feriado, Marilú Guzmán, y junto a ella analizamos todos los temas para este 15 de enero, Martin Luther King Day. 15 de enero del 2024, son las 8 en punto de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir a nivel local, entre ellos que el registro electoral muestra una tendencia nuevamente a la baja. Ya son menos de 2 millones de electores registrados para votarse en Puerto Rico. Entiéndase, electores hábiles. Eso es una reducción marcada en comparación con el año eleccionario anterior. Voy a estar hablando sobre eso. Quiero hablar sobre unas expresiones que hiciera el gobernador a sus 168 aspirantes a puestos políticos, aspirantes que lo están apoyando a él. Dice que él no quiere que caigan en los ataques. Y vamos a analizar esas expresiones a la luz de la experiencia pasada con la campaña de Pedro Pierluisi contra Wanda Vázquez. Quiero tocar también un reclamo de justicia que ha hecho Melinda Romero para que la delegación de cabilderos de la estadidad se haga permanente. Porque, claro, digo que es de justicia salarial para ella, porque ¿dónde más Melinda Romero se va a ganar 90,000 pesos al año que no sea con la delegación de vagos de 7 suelas que nosotros todos costeamos alegadamente para cabildear por la estadidad? Y bueno, voy a estar tocando también el caso de Tata Charbonnier. El viernes pasado, como ustedes todos saben, el viernes pasado ella y su señor esposo fueron declarados culpables de todos los cargos que pesaban en su contra. Pero antes de entrar en esos temas locales, quiero darle una mirada a lo que está pasando en el resto del mundo. Ayer, finalmente, bueno, quizás hasta hoy de madrugada, como a eso de la medianoche, Bernardo Arévalo, nuevo presidente de Guatemala, electo el año pasado, en una elección en la que su campaña se centró en la lucha contra la corrupción, finalmente juró como presidente de la República Guatemalteca luego de meses de distintos obstáculos que el establishment en Guatemala le puso en su camino hacia la juramentación. Esos obstáculos incluso llegaron al punto que ayer, cuando a las 8 de la mañana se citó el Congreso Viejo y el Congreso Nuevo, uno para jurar el otro, hubo una serie de impedimentos procesales que obstaculizaron el que los nuevos representantes electos del pueblo guatemalteco pudiesen asumir sus cargos. Y claro, para que se jurara al presidente tenía ya que estar instalado, como sucede aquí en Puerto Rico también, el nuevo Congreso. Así que se dilató por espacio de cerca de 10 horas la juramentación de Arévalo, lo que provocó que incluso algunos de los invitados, como Gabriel Boric de Chile y hasta el rey Felipe II de España, tuviesen que abandonar
el lugar donde se iba a estar celebrando la juramentación porque tenían otros compromisos y porque, bueno, el Congreso antiguo los había hecho esperar por espacio de más de 9 horas para que se efectuara la juramentación. Por otro lado, en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que va a estar presentándose una ley integral para proteger a los menores de la pornografía en el Internet. Yo creo que es un tema importante. Recuerdo haberlo discutido con ustedes el año pasado aquí en el programa, el acceso que tienen nuestros hijos e hijas a pornografía de todo tipo en el Internet, además de, por supuesto, los problemas que ocasionan las redes sociales y un sinnúmero de otras informaciones a las que tienen acceso a través de las redes sociales. ¿Cómo regulamos eso como sociedad? No solamente como familias individuales, sino, por ejemplo, imponerle un requisito de que para entrar a estas páginas usted tenga que demostrar que es adulto con algún mecanismo de identificación. En Estados Unidos se hablaba de una tarjeta de crédito. Todo eso yo creo que es importante que lo discutamos aquí también en Puerto Rico, porque ciertamente es problemático el que menores de edad, y las estadísticas que presenta este artículo del País realmente son para pelos. Menores de 15 años, dice que el 50% de ellos ya han tenido acceso a pornografía hardcore, y eso, el efecto que pueda tener sobre su percepción acerca de lo que son las relaciones sexuales humanas, el impacto que eso pueda tener sobre sus vidas sexuales futuras, sobre la violencia sexual en pareja, yo creo que todavía ni siquiera hemos comenzado a estudiarlo, y aquí en Puerto Rico deberíamos estar también teniendo esta conversación. Mientras tanto, en Taiwán ganó el presidente ahora electo Lai. Lai es miembro de un partido que apoya mayor distanciamiento y autonomía, llegando al punto de quizás hasta abogar por la independencia de Taiwán de China. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken felicitó a Lai por su elección, pero esto ya provocó que Pekín levante bandera y diga que no debería estarse ahondando ningún tipo de relación diplomática, que no la hay, pero relaciones incluso extraoficiales entre Estados Unidos y Taiwán. Estados Unidos, por supuesto, como ustedes saben, garantiza la seguridad de Taiwán, aunque no lo reconoce como país a nivel internacional. Y en Estados Unidos, Mike Johnson, el speaker de la Cámara, presidente de la Cámara, sigue enfrentando dificultades para llegar a un acuerdo con los demócratas de cara a la posibilidad de que este 19 de enero, entiéndase, el viernes, el gobierno federal tenga que cesar operaciones, al menos aquellas partes que no son consideradas críticas, ante la expiración del último acuerdo que había alcanzado Kevin McCarthy con el liderato demócrata y que provocó la salida de Kevin McCarthy de la presidencia de la Cámara. Incluso ya hay un run entre algunos líderes republicanos de que podrían provocar un voto de no confianza para expulsar de la presidencia de la Cámara a Mike Johnson, lo cual en medio de un año eleccionario, cuando precisamente hoy se va a estar celebrando los caucuses en Iowa para determinar a quién van a apoyar los delegados republicanos de ese estado en la primaria republicana entre Nikki Haley, Ron DeSantis y Donald Trump. Pues precisamente en esos momentos en que se está comenzando a configurar las contiendas electorales de este año 2024, sería muy problemático para el Partido Republicano que nuevamente proyecten su incapacidad de gobernar, incluso de ponerse ellos de acuerdo acerca de quién debería ser el presidente de la Cámara. Así que eso está pasando a nivel internacional. Creo que van a ser temas que van a seguir dando de qué hablar durante las próximas semanas y meses. Acá en Puerto Rico, aterricemos aquí primero, precisamente tocando un tema que tiene que ver con nuestra relación con Estados Unidos, y es que Melinda Romero ha hecho un llamado a la justicia salarial, al menos la justicia salarial para ella. Dice Melinda Romero:
La delegación debe ser elegida por el pueblo y estar en funciones mientras su mandato siga sin resolverse. Por supuesto, Melinda Romero se está refiriendo aquí a el mandato a favor de la estadidad que ella entiende pronunció el pueblo de Puerto Rico en las elecciones de noviembre del 2020, cuando en un voto estadidad sí o no, más del 53% del electorado apoyó esa alternativa. Y eso yo creo que podemos estipular ese resultado electoral, no tenemos por qué negar esa realidad, con todo y que algunas personas tratan de matizar y darle contexto a ese resultado, pero eso pasó. Ahora, de ahí a plantear que hay un mandato para este plan Tennessee, porque todo esto, recordemos, es el famoso plan Tennessee, ahora mal logrado por la ineptitud del Partido Nuevo Progresista, decir que debemos mantener esta delegación de vagos mantenidos, que es lo que son, porque nosotros les pagamos $90,000 al año, más le reembolsamos hasta $30,000 en gastos. Y la única responsabilidad que tienen, que fue la razón por la cual a Elizabeth Torres, la cabildera desarticulada, la removieron del cargo, la única responsabilidad que tienen es cada 3 meses preparar un informe, que yo me imagino que como todo estudiante universitario que deja todo para última hora, seguramente ellos también 24 horas antes de la fecha límite se sienten a su computadora, miran esa pantalla en blanco y comienzan a escribir lo que les venga a la mente acerca de sus gestiones alegadamente durante los pasados 3 meses y para tratar, por supuesto, de justificar el que el pueblo de Puerto Rico siga sacando de su bolsillo dinero para mantenerlos a ellos. Y claro, ya estamos llegando al punto, porque esta delegación tiene fecha de expiración. La ley, tan mal redactada o quizás tan ilusos son los líderes del PNP, que ellos pensaron que quizás ya para esta fecha la estadidad estaría encaminada, que eso pasaría como guineo en boca vieja. Y claro, no ha sido así. Entonces ya nos estamos acercando a diciembre del 2024, cuando estas personas, salvo por Roberto Lefranc Fortuño, que rapidito se buscó otro guiso, ahora está tratando de entrar a la Cámara por acumulación, salvo por él, todos los demás se van a quedar desempleados. Oye, y tú perderte $90,000 al año, está fuerte. Eso es un bajón y claro, Melinda Romero está reclamando que se haga justicia salarial. Yo creo que esto es un disparate, esto ha sido un disparate desde que fue concebido. Creo que aún estipulando que el plan Tennessee es una cosa del siglo XIX, que no tenía realmente análogo ni razón de ser en el caso de Puerto Rico. Aún así, uno podía haber imaginado una realidad en la que Pedro Pierluisi le hubiese dado forma a esto para, digamos, desarrollar talentos nuevos en el movimiento estadista, para tratar de sofisticar en algo el movimiento estadista, trayendo otras voces al movimiento estadista. Pero al final del día, ¿a quién estuvimos? Bueno, a Zoraida Buxó, una exfuncionaria de la administración de Pedro Rosselló, a Mayita Meléndez, una exalcaldesa derrotada de Ponce, a Melinda Romero, la hija de un ex gobernador, a Ricardo Rosselló, tipo que lo sacamos a patadas de la fortaleza, a Elizabeth Torres, una persona que ahora incluso ha abandonado las filas del Partido Nuevo Progresista y que no la quieren en ningún partido, pero que se metió ahí y se hizo más reconocida y cobró $90,000 gracias a la manera en que Pedro Pierluisi dejó esto en manos del albedrío, del destino. Y claro, Roberto Lefranc Fortuño, que bueno, dentro de todo es al menos una figura nueva y una persona que ahora está utilizando la plataforma que le proveyó esta delegación de cabilderos para entonces dar el brinco a la legislatura, sabiendo, bueno, pues que
en diciembre se acaba este guiso y rápido hay que buscarse otro. Así que Melinda Romero levanta esta bandera. Yo creo que hay que tumbársela de inmediato. Ya este disparate, que de paso no lo digo yo, Orlando Parga dijo recientemente, entrevistado por el periódico El Nuevo Día, que esto había sido mal logrado, que esto era esencialmente un mamarracho lo que se había hecho con esta delegación de cabilderos. Y yo creo que él lo dice como persona que toda su vida política se ha dedicado a adelantar la causa estadista. Nadie puede acusar a Orlando Parga de no ser un líder anexionista importante de Puerto Rico. Pero es que la realidad hiere la retina, y la realidad de este caso es que después de $1 millón gastados, botados en los salarios y en los gastos de estas personas, no estamos hoy más cerca de la estadidad. Incluso pienso que estamos hasta más lejos, porque la delegación de cabilderos ha sido un hazmerreír, que si algo yo estoy seguro que le tiene que haber costado muchísimo al movimiento estadista. Tata Charbonnier, esa es otra que le está costando mucho al movimiento estadista. Pero la pregunta que yo quiero hacerme sobre este tema, y el viernes pasado en ABC Puerto Rico, directo y sin filtro, que como ustedes saben estoy ahí por algunas semanas, meses, sustituyendo a la amiga Carmen Jovet, tuvimos en entrevista a Pichi Torres Zamora y yo le hice una pregunta muy sencilla. Él, Pichi Torres Zamora, amigo, ha sido colaborador en este espacio durante varios años. Él fue vicepresidente de la Cámara. De acuerdo, vicepresidente de la Cámara no necesariamente tiene total injerencia sobre la administración de la Cámara de Representantes. Pero yo quiero entender cómo es que Johnny Méndez, hablemos de Johnny Méndez, porque el presidente de la Cámara sí que tiene absoluto control sobre quién recibe un contrato, quién es contratado, el salario de los empleados, la cuantía de los contratos. Presidente de la Cámara controla todo lo que sucede dentro de ese cuerpo. ¿Cómo es posible que Johnny Méndez haya visto que una persona con poca preparación académica se estaba ganando más que todos los legisladores? Porque los legisladores no se ganan $8,000 al mes, aunque usted no lo crea. Esa es la realidad. $8,000 al mes es $96,000 al año, casi $100,000. Y un legislador se gana $70,000, un legislador raso, un legislador que sea portavoz, digamos, o presidente de la Comisión de Hacienda o de Gobierno, se limita a eso, se gana $84,000. Y creo que los presidentes puede que estén cerca de los $100,000 o quizás por encima un poquito, no llega a 110. Entonces uno ve eso y uno ve que la persona que cogía el teléfono en la oficina de Tata Charbonnier se estaba ganando cerca de $100,000. Y ver eso y no cuestionarse qué es lo que estaba pasando ahí es como lo que pasaba con el Cano o lo que pasaba con Jorge de Castro Font, que todo el mundo sabía que algo estaba mal ahí, porque uno iba a la oficina de Jorge de Castro Font, yo nunca fui, esto es lo que cuentan, y había una pecera con peces exóticos, costosísimos. Es más, yo creo que tenía a Moisés el manatí dentro de una pecera en su oficina, allí en el Senado. A Moisés el manatí, que ahora me dicen que se ha recuperado del impacto de algún irresponsable y se está cicatrizando bien. Lo leí en el periódico. Pues por un tiempo Moisés el manatí vivió en el Capitolio en la pecera de Jorge de Castro Font y la gente veía eso y decía, caramba, y las corbatas. Y dicen los que visitaron que había un mozo con guantes blancos que servía champán en la oficina de Jorge de Castro Font. Una ostentación que evidentemente, de nuevo, debía haber levantado en su momento algunos cuestionamientos. Y no estoy, lo del manatí es broma, lo del mozo con guantes blancos y champán no es broma. O sea, no quiero que vayan a pensar que me estoy inventando esa imagen. Y el Cano Delgado en Cataño. ¿Ah?
El Cano Delgado en Cataño, relojes carísimos, adornando su muñeca, camisetas también que cuestan más que posiblemente un traje que yo me ponga para ir al tribunal. Camiseta, para mí eso es una chusmería, esas camisetas de 400, 500 pesos, pero está bien, al que le guste, fabuloso. Al que quiera ostentar de lo que tiene, bien o mal habido, pues fabuloso, que lo haga. Pero ¿cómo es que el Cano podía ostentar de esos lujos siendo alcalde de un pueblo pequeño con un salario reducido y sin que se le conociese un gran caudal familiar? Pero lo veíamos y no nos hacíamos esos cuestionamientos. Hasta que, claro, vienen a tocarle la puerta a los federales. Entonces, lo mismo yo me pregunto acerca de Tata. Y claro, yo sé que en la política, en todos los partidos, en todas las agrupaciones, incluyo ahí a los nuevos, porque, vamos, hemos visto cómo se han comportado cuando han sido acusados los de ellos. Hay un código de lealtad, hay una especie de omertá, como la mafia siciliana. Yo me quedo calladito. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y realmente este caso de Tata, viendo la evidencia que se ventiló y que ya un jurado de sus pares concluyó que esa evidencia probaba el delito del que se le acusaba más allá de duda razonable. Luego de ver esos hechos ya confirmados en un tribunal, ¿cómo es que no habían más personas que estaban dispuestas a decir esto que está haciendo Tata está mal, esto que está haciendo Néstor Alonso, que era el mismo esquema, está mal? La única contestación que yo tengo a esa pregunta, bueno, es que Tata y Néstor no eran los únicos, que hay otros que no hemos sabido todavía de sus nombres y que quizás nunca sepamos de sus nombres. Pero yo creo que hay una responsabilidad compartida de todos los que son ciudadanos del Capitolio, residentes del Capitolio, de denunciar estas cosas cuando las ven, porque yo sé que ustedes saben. Yo sé que ustedes saben de qué pata cojean sus compañeros y sus compañeras y que se quedan callados por la lealtad, por la omertad, por la fidelidad a partido por encima de la fidelidad a país. Y yo creo que esa es la gran lección que debemos llevarnos de este caso y ojalá que algunos políticos del patio la aprendan. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Tata Charbonnier. Bueno, déjame decir que hoy es el natalicio de Martin Luther King. Y 95. Sí, 95. Y estaba leyendo una noticia muy interesante de unas visitas que él hizo a Puerto Rico y unas disertaciones que dio en la Universidad de Puerto Rico. Muy bonita la foto con Pablo Casals que publicó el periódico. Muy bonita. Y lo traigo porque me da mucha pena. Fíjate, Martin Luther King es una figura universal que nosotros deberíamos recordar y emular, respetar. Pero me da mucha pena que contrastándolo con lo que ha pasado con la figura de un puertorriqueño universal como es Eugenio María de Hostos, aquí se haya eliminado el día feriado de Eugenio María de Hostos y sin embargo se celebre el natalicio de Martin Luther King, que yo para nada lo menosprecio, todo lo contrario, pero nosotros deberíamos rendir tributo a esa figura excelsa que es nuestro Eugenio María de Hostos. Yo tuve el placer de entrevistar a uno de los puertorriqueños estudiosos de la vida y obra de Eugenio María de Hostos el miércoles pasado, que es el profesor y catedrático de la Facultad de Derecho, el querido Carmelo Delgado Cintrón, que es una eminencia, ¿no? Y él junto a otros puertorriqueños, incluyendo al amigo y profesor
jubilado también Ángel Villarini Jusino, junto a otros muchos más, se han dado la tarea de estudiar a este puertorriqueño universal que nosotros deberíamos rendirle tributo todos los días por las lecciones que nos dio sobre cómo debe conducirse una sociedad. Así que yo quería hacer esa acotación, ¿verdad? Porque me da mucha lástima cómo los gobiernos en Puerto Rico han ido marginando estas figuras que realmente lo que hacen es engrandecer nuestra identidad como país. Y es una de las cosas de las que nosotros deberíamos sentir orgullosos y, como decía Hostos muy certeramente, amamos la patria porque es un punto de partida. Oye, Marilu, antes de pasar con Tata, quiero hacer una aclaración. Me escribe alguien, creo que tuve un lapsus lingüe y dije que Felipe II estaba ayer en Felipe II. Y si Felipe II estuviera allá, eso sería, pues... Imagínate. Habría que salir corriendo. Habría que salir corriendo. Felipe VI, el rey de España, sí, que estuvo ayer allí. En Guatemala. En Guatemala. No sé si estuviste siguiendo las noticias, sí. Eso es una barbaridad lo que ha ocurrido en Guatemala. El intento de ese establishment por detener la jura de este nuevo presidente ha sido una cosa... Y deja ver realmente la corrupción de ese sistema, ¿verdad? Porque es un presidente electo, ya ahora presidente formalmente, en propiedad, que aspiró con esta campaña en contra de la corrupción. Y como le comentaba a los radioescuchas, de nuevo, ayer incluso un evento que se supone fuese de celebración se tornó en una especie de protesta las afueras del Congreso, porque el Congreso viejo estaba impidiendo la juramentación del Congreso nuevo. Y claro, sin eso, pues entonces no se podía jurar el presidente. Y entonces nada, pues Felipe VI, Boris que estaba por allí también, pero tuvieron que abandonar el recinto. Petro creo que estaba también. Sí, pero tuvieron que abandonar el recinto. Es un bochorno antes de que se tomara juramento, porque bueno, tenían otros compromisos y parece que habían estado esperando, quizás, no sé, ya se había acabado el café. Imagínate, pero o sea, pasando hambre es ahí. Que realmente es insólito porque yo no tengo la menor duda de que varias décadas atrás aquí hubiera habido un golpe de Estado al presidente Arévalo, pero ya la situación es otra. Ya no hay tal cosa como que Latinoamérica es el patio trasero de los Estados Unidos. Incluso cuando empezó el problema con la elección de Arévalo, que comenzó la Fiscalía de Guatemala y otros sectores, ¿verdad?, cuestionar y a entorpecer que él accediera al poder, hubo un pronunciamiento de Biden en el sentido de que ellos no iban a intervenir con el asunto de la elección en Guatemala, que uno diría, bueno, pero ¿y por qué usted tiene que pito toque usted en este entierro, ¿no? Que vela toque en el entierro. Y a pesar de que le tocaba ya juramentar, esta gente de la oligarquía corrupta de Guatemala insiste en subvertir el orden, en desoír lo que ha sido la voluntad del pueblo, pero yo que espero hablar un poquito más de esto mañana con el profesor Carlos Severino, creo que en Guatemala se ha levantado un pueblo consciente, un pueblo valiente, un pueblo que resiste, y en gran medida gracias a esa voluntad de ese pueblo y de ese arrojo de ese pueblo, el presidente Arévalo pudo juramentar. Yo lo que espero es que haya paz en Guatemala, que esta gente respete lo que es la voluntad del pueblo, porque en muchas ocasiones, la mayor parte de las ocasiones, esta derecha recalcitrante, cuando ganan ellos, pues está todo bien, pero cuando pierden no quieren respetar lo que es la decisión de quienes les han superado en los votos. Así que mi mayor ruego es que haya paz para Guatemala, ¿verdad? Como para el resto del mundo, que la necesitamos mucho. Hablando de corrupción y campañas anticorrupción, que fue la bandera de Arévalo en Guatemala, aquí en Puerto Rico, quienes llevan esa bandera, por lo visto, son los federales. Y los federales logran una importante victoria con la convicción de María Milagros Tata Charbonnier el viernes pasado, una figura muy controversial de nuestra política, una figura que desde el poder público intentó imponer unos criterios de moral y de religiosidad que evidentemente ella no vivía. Vamos,
supongo que ella dirá, bueno, para eso está la iglesia, para acoger al pecador. Pero, claro, ella no quería llevar ese mensaje de misericordia, sino ella llevaba un mensaje de castigo, punitivo contra quienes no pensaban como ella, contra quienes no vivían como ella. Y claro, esto también tiene mucho que ver con la valoración de los pecados. Pues ser homosexual es un pecado imperdonable para muchas de estas personas. Robarle al erario público, bueno, pues... Peccata minuta. Peccata minuta. Pero bueno, dicho todo eso, mi análisis es que estos no son casos aislados. Yo creo que aquí tenía que haber una activa y agresiva ignorancia de lo que estaba sucediendo. O sea, ver estas cosas como buen gerente, como buen administrador, como buen padre de familia, ver estas cosas y no pensar que hay algo raro, como dijo Aníbal, pues o lo sabía, o eres un inepto, o eres un bruto, claro. Voy a hacer más o eres cómplice o eres inepto. ¿Sabes? Pero es que está difícil. Entonces, de nuevo, yo siento que en nuestra política recurren estas figuras. Hay gente que nos sorprende. Creo que Néstor Alonso quizás sorprendió. Creo que Ángel Pérez. Sí, ¿Era Néstor o era Nelson? Néstor Alonso, el otro era Nelson del Valle. Pero Néstor era el ciego. El joven no vidente. Sí, correcto. Néstor Alonso. Que hacía este mismo esquema. Que nos sorprendió el mismo esquema de Tata Charbonnier. El mismo esquema de Tata Charbonnier. Entonces, y Nelson del Valle también. Ángel Pérez, pues también uno quizás se sorprendió. Pero hay otra figura donde sabíamos de la pata que cojeaban, pero optábamos por mirar en otra dirección y no ser implacables con la corrupción que evidentemente estas personas personificaban y que alardeaban de ella. Pienso en el caso del Cano y en el caso de Ñañito, de Jorge de Castro. Sí. ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo quisiera referir a la gente, yo creo que ya esa columna es emblemática y es obligada a su lectura. Son las columnas que publica el periodista Benjamín Torres Gotay los domingos en el periódico El Nuevo Día. Y la columna de ayer, yo podría decir que es extraordinaria. Se titula Tata Charbonnier a contraluz. Y esa columna describe quién es Tata Charbonnier desde que surgió a la política partidista de manera pública, de la mano nada más y nada menos de quien yo sostengo que institucionalizó la corrupción en este país, que es Pedro Rosselló González. Y él hace reseña la trayectoria de Tata Charbonnier a lo largo de todos estos 30 y pico de años y cómo ella fue seleccionada siendo una total desconocida o básicamente muy desconocida fuera de los círculos quizá del propio PNP, cómo fue nombrada secretaria del Partido Nuevo Progresista cuando Pedro Rosselló era su presidente, porque él le garantizaba traer a este sector del fundamentalismo religioso, y en efecto sí logró hacerlo, porque ella, bueno, con este ropaje de cristiana, se allegó a mucha gente que estaba, pudiéramos decir, suelta por ahí y que necesitaba aglomerarse en los círculos del PNP, y a eso han recurrido muchos partidos, sobre todo partidos de la derecha. Lo hizo Bolsonaro en sus elecciones para presidente de Brasil, y así muchos otros se han ido allegando a los fundamentalistas religiosos que son una contradicción en sí mismos, porque lo menos que practican es el cristianismo. Y Tata Charbonnier trajo todo este discurso hipócrita, ¿no?, del cristianismo. Me acuerdo de aquellas campañas de ayuno y oración
que ella lideraba junto a Johnny Méndez, ¿verdad? Que es otro que tal baila y del que hablaremos en un ratito. Pero yo, antes de ir a la pausa, y me gustaría continuar este tema, quisiera referir a todas las personas que nos escuchan a esa columna que describe con mucho detalle y mucha certeza la trayectoria de esta señora que es una farisea. Vamos a seguir hablando sobre este tema cuando regresemos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú, no hemos todavía concluido. Mira, pues tú estabas hablando... Nos queda de qué hablar sobre Tata Charbonnier. Tú estabas hablando ahorita del conocimiento que debía tener, estos funcionarios que estaban por encima de Tata Charbonnier, y yo... no solamente por encima, también... Por el lado. Colega, la gente... Sí. Oye, Marilú, yo trabajé en el Capitolio, y tú conoces muchas personas que trabajan en el Capitolio. Ahí se sabe todo de todo el mundo. Uh-huh. Bueno, en una de las grabaciones, la recepcionista se lo dice a Jonathan Alemán, todo el mundo lo sabe, refiriéndose a que ella le daba chavos a Tata Charbonnier. ¿Por qué? Porque parece que eso es un esquema que se repite. Entonces, si todo el mundo lo sabe, nadie más lo hacía. Sí, claro. De ahí tú tienes a Nelson del Valle. ¿Y quién lo sabía? Que lo arrestaron y no ese hizo nada. año. Porque si tú sabes de la comisión de un delito, particularmente en un cuerpo colegiado como ese, y tú no haces nada, tú te conviertes en cómplice. Sí, claro. Y de ahí tú tienes que ese mismo año, si mi memoria no me falla, se fueron enredados también este representante Nelson del Valle, que hizo alegación de culpabilidad, Néstor Alonso, que decidió ver su juicio, salió culpable, debe estar cumpliendo para la gloria y dignidad de este país. Y no son todos los que están, ni están todos los que son. Y con relación al conocimiento de los que están por encima, los que están por el lado de Tata Charbonnier, pues mira, no somos tontos. Y tú sabes por qué esta gente que se dedica, se decide a ventilar su juicio en su fondo sale culpable. Porque ese pueblo que está representado en el jurado está harto ya de tanta corrupción, de tanto pillaje y de tanta hipocresía. Y ese caso de Tata Charbonnier lo ejemplifica, porque ese jurado comenzó a deliberar poco después de las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, incluyendo la hora del almuerzo, y sabrá Dios si el rato que tuvieron charlando o lo que sea, gastando tiempo, la encontraron culpable en todos y cada uno de los casos. Que un jurado que se sienta a deliberar, analiza cada caso con la prueba presentada y determina después, mira, en este caso sí, en este caso no, pero que ambos salieran culpables de más de 20 casos en 4 horas, incluyendo la hora del almuerzo. Mira, Armando, ahí la suerte estaba echada hace rato. Y toda esta gente que decide que va a ver su juicio por jurado tiene que pensarlo 2 veces, porque ese jurado que está allí nos representa un pueblo indignado, harto ya de que se estén robando el dinero, el dinero que nosotros aportamos al erario y que debe destinarse a hacer justicia social, a levantar la calidad de vida de este país. Y sobre Johnny Méndez, yo tengo que decirte, yo podré ser ingenua para algunas cosas, pero a mí no me convence Johnny Méndez. Johnny Méndez tenía, y yo creo que es importante discutirlo, Johnny Méndez tenía por lo menos 2 empleados que a mi juicio ganaban más que él. Uno de ellos era Nuno López, que yo siempre digo, ¿cuál es la maravilla de Nuno López? ¿Qué era lo extraordinario de Nuno López? Que pasó sin pena ni gloria en la legislatura, se quedó sin trabajo y Johnny Méndez lo recogió, ganándose $12,500 al mes. Y tenía una pastora de la iglesia de Johnny Méndez que se ganaba $10,000 al mes. Entonces, la esposa de Johnny Méndez trabajaba en el Senado y curiosamente cuando el PNP pierde la mayoría en la legislatura,
a ella le dan una liquidación, o sea, se le debía dinero también. Esta gente ha utilizado las ramas de gobierno para el saqueo, para el beneficio de su propia gente, de sus amigos, de sus parientes, de sus dolientes, de la gente que ayuda en las campañas, ya sea de la manera que sea. Van a devolverles el favor cuando alcancen el poder, y eso es lo que la gente tiene que tener claro. Y gracias al discurso que ya se está escuchando y a que lo que la gente está viendo y experimentando, el país está cobrando conciencia, y por eso los jurados se expresan de la manera que se expresan, cada vez con más rapidez, porque están hartos. Entonces Tata Charbonnier fue la niña símbolo de la hipocresía, ¿no? Un sepulcro blanqueado que pretendía aleccionar al país con la moral que ella no tenía y que nunca ha tenido, lamentablemente, porque como señala Torres Gotay, incluso el Tribunal Supremo en un par de ocasiones la suspendió de la notaría o la amonestó. En una ocasión salió a relucir que ella cobró al municipio de Canóvanas por trabajo que no hizo, y eso es pillaje. Eso es pillaje, eso es apropiación de fondos públicos. Esa es la marca de fábrica que traía Tata Charbonnier, y solamente era cuestión de tiempo. Pero como también no tiene, parece que mucho aceite en la lámpara, este esquema lo hizo de una manera burda que era fácilmente constatable, y poco a poco, bueno, se fueron dando las condiciones para que la atraparan, y efectivamente la atraparon. Y yo creo que no son todos los que están, o sea, son todos los que están, pero no están todos los que son. Aquí falta gente. Marilu, te pregunto algo. Tú trajiste, para hacer un poquito de análisis legal también, tú eres abogada criminalista, sé que no trabajas en el Tribunal Federal, pero te codeas con esos abogados también. Con esta evidencia, ¿por qué una persona iría a juicio? Y yo le pregunté a Osvaldo Carlos si ella pudo haber pedido un juicio por separado. Un juicio ante el juez, sin jurado, ¿no? Por Tribunal de Derecho. Y él me dice que a nivel federal tiene que haber también la concurrencia de los fiscales. O sea, tú no puedes renunciar únicamente a juicio por jurado y se te da. En Puerto Rico sí ya se seleccionó también. El fiscal también tiene que concurrir. Sí, ya se seleccionó, sí, tiene que dar su anuencia. Sí, ya se seleccionó, sí, pero antes no tiene que haber. No. A nivel federal tienes que procurar la concurrencia de la fiscalía. Y entonces yo veo esa evidencia y yo digo, pero ¿y por qué alguien en este país, conociendo la mentalidad de los pares, ¿verdad? De sus pares, de los puertorriqueños que van a sentarse ahí, ¿por qué tú irías a tratar de plantear, no, bueno, sí, ella tenía el dinero, pero ya una vez estaba en su cuenta, pues eso era de ella y ella podía hacer lo que quería? O sea, cuando tu defensa tiene que admitir hechos fundamentales que está planteando la fiscalía, yo creo que tú estás en la rueda de atrás, o la rueda de abajo ya, empezando el caso. ¿Cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo? Mira, yo me he hecho esa pregunta también, porque cuando tú te enfrentas a un juicio, ya tú sabes la prueba que hay en tu contra. Hay un proceso previo al comienzo del juicio donde la fiscalía tiene que divulgar la prueba que tiene y la prueba que va a utilizar en tu contra, incluyendo prueba exculpatoria que tenga contra el acusado, que obviamente no la va a usar, pero la tiene que divulgar, y no hacerlo pues conlleva, ¿verdad? Posiblemente que pueda anularse el caso, conlleva problemas éticos, etcétera. Yo sé que ella tenía que saber la prueba que había en su contra. Hombre, la sabíamos muchos de los que estamos acá en las gradas, por así decirlo, pero ellos tenían que saberla, ¿verdad? Con más extensión. El alcance de esa prueba que tenía la fiscalía lo tenían que saber. Y no sé si ella acá, como es abogada, ¿verdad? Pues le dio alguna interpretación a la vuelta que se le podía dar a la prueba presentada, independientemente de eso, de lo que opine tu cliente, aunque tu cliente sea abogado, el caso, quien lo tiene que manejar es el abogado. Ella tenía un abogado
extremadamente competente, una persona muy respetada en esas lides, ¿no? Pero yo me he hecho esa pregunta también, o sea, ella se la jugó todas. Quizás alguien dice por ahí que ella dijo en algún momento que ella creía en los milagros. Yo no sé si ella dijo eso o no, pero había que creer en los milagros para lanzarse a defenderse en un caso de esa naturaleza donde prácticamente todos y todas entendíamos que no tenía salida. Y con todo lo que se arriesgaba, ¿no? Porque la empleada de ella tenía creo que 4 o 5 cargos, la fiscalía los agrupó en uno y ella pues muy inteligentemente llegó a un acuerdo con la fiscalía y todavía no sé, ¿verdad?, a qué se expone al momento de ser sentenciada, pero no hay duda de que Tata pues se lanzó al vacío. Como lo están haciendo mucho. Ángel Pérez también. Sí, también se lanzó al vacío. Y es que pretender... Y Néstor Alonso se lanzó al vacío también. Pretender que un jurado vea una foto como la que había de Ángel Pérez, pretender que un jurado oiga las grabaciones que había en el caso de Tata Charbonnier y que puedan hacer finas distinciones de derecho para encontrarte no culpable en un país abrumado por la corrupción. Vamos, y yo estoy seguro que los abogados tienen que haberle explicado esto. Al final del día tienen que habérselo explicado, como estoy segura que se lo explicaron a Ángel Pérez. Sí. Pero el caso es del cliente. Usted quiere lanzarse al vacío, bueno, pues yo lo acompaño, ¿verdad? Pero finalmente quien va a cumplir las consecuencias de ese veredicto son únicas y exclusivamente para y es el acusado. Es lanzarse al vacío sin paracaídas. Así es. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy nos acompañan, como todos los lunes, el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, y el ex senador José Ortiz Daliot, por el Partido Popular Democrático. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarnos un lunes más. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, saludos aquí a Víctor, a la gente que nos escucha y que hayan tenido un feliz Día de Reyes. Bueno, yo creo que es obligado el tema de el veredicto de culpabilidad, a mi juicio en tiempo récord, que se emitió el pasado viernes contra María Milagros Charbonnier y su esposo Orlando Montes Rivera. Ustedes ambos fueron legisladores. Yo en un momento dado conversé con ustedes sobre este asunto y Víctor, hacía referencia a que el asunto de la corrupción en la legislatura es algo, ¿verdad?, histórico, es algo de hace muchísimas décadas. Mencionó un par de casos bastante notorios que llevan ya unas décadas. Pero en este momento no hay duda de que hay algo que se está mirando como si esto fuera normal, ¿no? Y hemos escuchado gente que dice, incluso le comentaba yo ahorita a la audiencia, que en esta columna que publica ayer el periodista Benjamín Torres Gotay, se entrevista a María Milagros Charbonnier y ella comenta, parafraseando lo que expresó, que si se fuera a investigar a todo el mundo por corrupción, pues la legislatura se quedaría sin legisladores, lo que me parece una expresión sumamente cínica. Y además, en una ocasión, el presidente actual de la Cámara de Representantes indicó que una de las maneras de evitar la corrupción en los legisladores era pues devolviéndole los estipendios y aumentándoles el salario, etcétera, etcétera. O sea que hay una forma muy trivial de mirar un problema que carcome la sociedad puertorriqueña, las estructuras de gubernamentales, ¿verdad? Y que muchos y muchas nos hemos
hemos dado a la tarea de denunciar para buscar la forma de sanear este problema tan terrible. También le comentaba a Armando que entiendo que estos veredictos de culpabilidad en personas que se aventuran a defenderse en casos donde la prueba es bastante sólida, reciben estos veredictos de culpabilidad por unanimidad, que es importante resaltar eso, ¿verdad? Antes, por lo menos en el Tribunal de Puerto Rico, los veredictos eran por mayoría de 9-3, 10-2, 12-1 o 11-1 o 12-0, pero ahora tienen que ser todos por unanimidad y lo son en el Tribunal Federal. Así que poner de acuerdo a 12 personas no todo el tiempo es fácil, pero en estos casos se hace muy fácil porque a mi juicio, ¿verdad? Ese jurado que está allí, que es representativo de la sociedad en la que vivimos y que no es ignorante de todos estos problemas, pues está harto simplemente ya de todo lo que está pasando. Mi pregunta a ustedes es, ¿qué representa este veredicto? Uno de muchos que ya se han dado. ¿Qué representa y si entienden ustedes que esta es la punta del témpano, Yello? Bueno, María de Lourdes, mira, el veredicto de Tata Charbonnier no es diferente a veredictos de culpabilidad que hayan habido antes con relación a corrupción en la legislatura, y señalan todos en la misma dirección y de que todo el mundo está consciente, particularmente el liderato legislativo y quizás el pueblo de Puerto Rico, y no se acaban de tomar las medidas necesarias para evitar sucesos como este en el futuro, porque señala a las reformas legislativas que se necesitan en la legislatura y no se hacen. Todo el mundo las conoce y nadie se atreve y tiene la voluntad para hacerlas. Una de ellas es reformar los poderes que tiene el presidente de los cuerpos legislativos. O sea, nosotros hablamos de que Puerto Rico es una colonia debido a la cláusula de los deberes plenarios o poderes plenarios que tiene la Constitución norteamericana. Bueno, lo mismo sucede con los presidentes de los cuerpos legislativos, tanto en Cámara y Senado. Tiene los poderes plenarios para hacer lo que le dé la gana, tanto en el Senado como en la Cámara, particularmente con el presupuesto de la Cámara y del Senado, porque son los que los controlan en términos absolutos. Y yo he dicho en el pasado que deberíamos de pasar una legislación donde se le quita ese poder al presidente de los cuerpos y se le otorga directamente a cada legislador una cantidad presupuestaria para que haga su trabajo y que no haya diferencia ni entre mayoría ni minoría, que sea la misma cantidad de dinero, porque básicamente cada legislador tiene la misma población para darle su servicio, y sin embargo el que tiene la absoluta potestad para repartir el presupuesto en la Cámara de Representantes y en el Senado es el presidente del cuerpo para todo, no es solamente para contratar personal, es para todo, y eso se le debería de quitar al presidente y quizás se evitarían muchos de los problemas. Lo otro que hay que hacer es lo que se ha prometido, inclusive Tatito lo prometió al principio de cuatrenio, y se ha hablado de esto anteriormente, es el sistema de clasificación y retribución para evitar que una recepcionista pueda ganar $8,000 en la Cámara de Representantes. Tiene que haber ese sistema para que más o menos se pareen y una recepcionista gane la misma cantidad, ya sea en la oficina mía o en la oficina de Víctor San Inocencio, y no haya ningún tipo de diferencia, porque eso es lo que está levantando bandera roja, que Johnny Méndez debería haber obviamente visto la bandera roja, porque él es el que aprueba todos esos aumentos. Así que son reformas que hay que hacer en la legislatura, pero que la misma legislatura se niega a hacerla, porque a quién le gusta dispararse uno mismo un disparo en el pie. Víctor. Bueno, mira, el mismo día del veredicto yo envié una columna a noticel.com que invito que la lean, donde un poco explico la profunda patología y enfermedad que corrompe el sistema gubernativo en Puerto Rico. No es distinto a lo que pasa en el resto del mundo,
y evidentemente tiene muchos niveles, muchos pisos de complejidad. Pero pienso yo que hay tres que son fundamentales. Primera es la desvalorización o devaluación absoluta que tiene que ha tenido la función pública en este país de cara al endiosamiento que se ha hecho en Puerto Rico de lo privado frente a lo público. Y eso ha llegado al extremo que desde hace muchos años hay gente que decide hacer privado lo público mientras está en el gobierno. Y esto se da en las agencias, se da en los municipios, se da en la Asamblea Legislativa. Yo señalaba que tristemente se da por igual tanto de funcionarios del Partido Popular como del PNP, electos y no electos, y que eso está debidamente acreditado a lo largo de los años, porque trágicamente me tocó investigar muchos de esos casos a lo largo de mi función como investigador y asesor legislativo y luego como portavoz del PIB. Así que el primer problema es la gran devaluación de lo que es el concepto servicio público, lo público versus lo privado, y las privatizaciones a mansalva, que dicho sea de paso traen un montón de corrupción también a los dos lados de la moneda. El segundo asunto tiene que ver fundamentalmente con lo que yo llamo el síndrome de quien está dispuesto a vender su primogenitura por un plato de lentejas. El síndrome de Esaú. Tú sabes que tenía hambre un día o tenía ambición un día y vendió su primogenitura, que era lo más importante como persona, por comerse un plato de lentejas. Pues aquí tenemos esta brutal gula de vientre de estas personas que se corrompen porque simplemente quieren tener más y más y más. Y ahí está la dimensión individual. Pero por otro lado hay un tercer factor, que es la dimensión estructural de la corrupción. Cuando hubo un fiscal federal, jefe de fiscales, Gil Bonar, que dijo que la corrupción tenía nombre y apellido en Puerto Rico, se equivocó, porque no era el de un solo partido político. Y con esto yo no estoy juzgando a las miles y miles de personas honestas de ambos partidos y a los muchos funcionarios honestos que hay en ambos partidos. Pero hay un germen monumental que corre en la médula de esas formaciones políticas que estructura la corrupción, que es prácticamente un strike automático. O sea, va a pasar y algunos, bajando la mano de juramentar como funcionarios, se roban lo primero que encuentran. Y eso tiene que ver mucho con los grandes problemas del financiamiento de las campañas políticas, del inversionismo político, de te doy si me has dado y me has favorecido económicamente en la campaña. Tiene que ver mucho con el tremendo pulguero en que se convierte el sistema, el gobierno y los fondos públicos. Un pulguero de negociaciones entre intereses, a ver quién le hace más trampa a quién, que se divide en bandos, y a veces un mismo bando se divide en dos bandos, y por eso es que a veces uno dice, mira, va a haber primaria porque están divididos los buitres alrededor de unas personas. Así que yo creo que esos tres elementos hay que tomarlos en cuenta, sin olvidar que Tata Charbonnier fue secretaria general del PNP, fue la persona a cargo de la comisión de los jurídicos, que revisó el Código Civil, el Código Penal, fue la ayatola de la ética puertorriqueña. Así es. Irónicamente presidió la Comisión de Ética. Sí. Mientras robaba. Entonces, en el fondo, fíjate que fue un agente, un elemento de destrucción total de la credibilidad del servicio público, de la credibilidad del gobierno, y desprestigió
con su fariseísmo la fe de muchas personas que, gracias a Dios, yo espero que no se pierda, pero que se queden como cara de lechuga ahora los responsables directos e indirectos de esto. A mí realmente me ofende, porque son unos cara de lechuga los que lo permitieron. Los que tenían que pasar revista sobre esto, porque era evidente. Esto esto no se le pasaba ni a un toro ciego a quien le mueven el trapo ese colorado enfrente, o azul, para no discriminar por colores. Pero se hicieron los ciegos, se hicieron los suecos, porque por otro lado está la perversión de cómo se llega a presidir un cuerpo legislativo, y tiene que ver con un intercambio de qué me vas a dar y qué comisión me vas a dar y qué presupuesto me vas a dar para yo votar por ti en el caucus de los que terminan siendo mayoría. Sé que puede haber excepciones, pero yo conozco las historias, por lo menos, de las últimas 8 administraciones, y hay excepciones, pero mira, si ella misma, parafraseando lo que tú dices, le ha dicho que si fueran a meter preso en la legislatura por esto, se quedaría el Capitolio vacío, pues ahí tienes tú. Todavía está sangrando cinismo. Y yo, le pido a Dios que de verdad obre en su corazón y que la ponga a hablar hasta que no quede uno solo de esos que ella conoce que son corruptos. Así y que le consten sus hechos. Así es. Ella tiene una gran deuda con este país, y tiene unos cuantos meses para pensar, ¿verdad? Yo no sé en qué medida, yo creo que sí, que tiene información valiosa, y creo que cuán valiosa sea, así podrá ser la receptividad de la Fiscalía Federal para con ella, porque lo que le espera, pues, como dice Benjamín Torres Gotay, la pena que le espera no es simbólica. Y no es simbólica porque este país, como yo les mencionaba ahorita, está realmente harto de todo esto que está pasando, de personas que llegan al poder y que lo que hacen es saquear el erario, aprovecharse del poder que tienen para repartir. Mira, estaba mirando yo hace un rato una noticia que publica el periódico Metro para el 2020, que es precisamente el año en que María Milagros Charbonnier es arrestada. Una noticia que publica el periódico Metro el 23 de octubre del 2020. María Milagros Charbonnier creo que había sido arrestada unos 2 o 3 meses antes. Y este periodista inquiere a Johnny Méndez sobre su plantilla de empleados y por qué tiene entre ellos una pastora que se gana $10,000 en la Cámara de Representantes, y él lo que contesta es, la señora se llama Wilmarie Leduc Jorge, que yo creo que es importante que recordemos todos estos datos, y que él indicó que era una persona con una capacidad extraordinaria para el trabajo, que fue contratada para dirigir una organización de base de fe. A eso también añádale que reclutó al legislador derrotado José Nuno López, quien ganaba $12,500. Yo estimo que esos 2 salarios son superiores a los que ganaba el propio representante. Eso es algo que llama mucho la atención, que lo llamó la atención en ese momento. Y, por ejemplo, está el representante Eddie Charbonnier del precinto 1 de San Juan, que tenía entonces 12 empleados, y así por el estilo, ¿no? Cuando usted va escarbando, usted ve la forma y manera en que esta gente maneja el presupuesto que se les asigna, pero sobre todas las cosas, la responsabilidad que recaía sobre los hombros de Johnny Méndez de regular esto, y cómo tanto
azules como rojos se han negado a crear este plan de clasificación y retribución que ahora mismo está, ya hace un tiempo que lo está haciendo, pero que ha salido a la luz pública, ¿verdad? Estas gestiones que está haciendo el representante por el Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez, de que se apruebe este plan de clasificación y retribución que en gran medida evitaría este despilfarro de fondos públicos. Por eso yo entiendo que María Milagros Charbonnier, que era una persona que llegó a escalar posiciones importantes dentro del Partido Independentista, dentro del Partido Nuevo Progresista, el señor reprenda, dentro del Partido Nuevo Progresista, no solamente desde la esfera política, sino la esfera administrativa, porque como bien señala Víctor, ella llegó a ser secretaria de ese partido de la mano de Pedro Rosselló González. Ella tiene que tener muchísima información que el país necesita conocer, y una de las cosas que espera el país es que realmente ella aproveche este tiempo para devolverle el favor al país. Tiene una deuda con el país, que pague esa deuda. No solamente tendrá que pagar posiblemente con su libertad las transgresiones a la ley, sino tiene que devolverle al país, reivindicarse y divulgar, ¿verdad?, lo que ella sabe que está ocurriendo y que ha ocurrido, porque hay demasiados sepulcros blanqueados al interior de esas estructuras, y es importante que nosotros recibamos la sanación que el país necesita. Yo también pues quería comentarles que de la mano de esto va la inacción de las entidades gubernamentales, porque como ustedes muy bien saben, todo esto lo ha procesado la Fiscalía Federal y las agencias de seguridad de la Fiscalía Federal. Así que no solamente hay unos personajes al interior de la rama legislativa y también ejecutiva que están inmersos en todo este pillaje, sino que también las agencias que se supone que procesen estos casos, pues miran para el lado, y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de muchas décadas, y eso llevó incluso a que el querido amigo fenecido David Noriega tuviera que acudir a las autoridades federales a buscar que se procesara aquel asunto del Instituto del SIDA. Así que fíjense cómo todo esto se pone, se junta, ¿no?, para evitar que realmente estos casos lleguen a la luz pública y que el país sepa que tiene en la dirección de algunas ramas de gobierno a unos pillos con corbata y falda, Yello. María Lourdes, pero más allá de la dimensión que tú acabas de mencionar de la rama ejecutiva, porque el pueblo se tiene que estar preguntando qué pasó con el secretario de Justicia, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, en términos a todas estas fechorías que ha cometido esta legisladora y otros legisladores en el pasado, en este mismo cuatrenio. Pero también está la dimensión de la difusión pública en los medios, porque yo me pregunto, después de leer el artículo que escribió Torres Gotay, si ese historial de fallas éticas de la representante Charbonnier lo hubiera sabido el elector de ese distrito en el detalle que él lo describe, y quizás en mayor detalle, si aún así le hubieran prestado el voto para llegar a la legislatura. Así que yo creo que es importante que el medio público, el medio escrito y la radio y la televisión le den al elector unos elementos que no pueden averiguar por sí solos, para que lo tomen en consideración en el momento en que van a ejercer su derecho al voto en cada elección, y no se concentren nada más en la figura de los gobernadores, que eso usualmente se lleva toda la publicidad, sino que los legisladores, que son los que verdaderamente hacen la política pública en este país, también los escudriñen y le dejen saber al elector su pasado, para que atiendan obviamente de mejor con mayor discreción su derecho al voto. Víctor, unas reflexiones finales en este espacio.
Mira, lo único que yo quisiera decir es que a la licenciada Charbonnier le tiraron todos los toallazos del planeta en cuanto foro hubo. Y esta la voy a decir aquí también. A mí me sorprendió cómo sus violaciones éticas eran tratadas de una manera diferente a como se tratan a otras personas que cometen las mismas violaciones éticas o violaciones éticas similares. El sistema tiene un grave problema. Esto está en la médula. Y la médula de esto tiene que ver absolutamente con que un país que renuncia y rechaza la libertad y que cree que estar subordinado a otro y mandado por otro está en las papas y en lo mejor del mundo, es un país que se ha condenado, que ha sido condenado a estar enajenado. Y por lo tanto quienes lo representan, muchísimos de ellos están enajenados. Si tú eres capaz de entregar tu identidad, tu personalidad, tu carácter, ¿de qué no serás capaz? Y eso es lo que pudre. Y eso es lo que pudre, eso es lo que duele, pero lo más importante, esto sigue. Lo próximo va a ser el caso de Wanda Vázquez y Bellutini y la acusación de que votó al que estaba fiscalizando para poner George Joyner y para poner a quien querían que fuera el que no lo fiscalizara o lo fiscalizara menos. Y eso es lo próximo, y lo próximo bien toda esa retaíla de sentencias y todos esos casos, esa esquizofrenia de tratar al alcalde de Ponce acusado distinto al alcalde de Mayagüez del Partido Popular, ese convenienciismo. Por eso es que el país está loco porque lleguen las elecciones. Pues sí, de eso estamos pendientes, así que yo creo que va a ser un año interesante. Yo espero de todo corazón que el hecho de que sea un año de elecciones no sea razón para que dejen de hacerse estas investigaciones y sobre todas las cosas que comiencen los procesamientos, como dijo, entiendo que el jefe del FBI, los procesamientos de aquellos casos que ya están listos para someterse. Gracias a ambos por haberme acompañado, que tengan un lindo día y conversaremos el próximo lunes. Gracias, buen día. En sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este segmento y también en el siguiente vamos a conversar con Francisco Aquino, asesor de Economía Circular para la coalición Generación Circular, y con la doctora Maritza Maimí, coordinadora legislativa de Sierra Club de Puerto Rico. A ambos les doy la bienvenida, las gracias por estar aquí presentes en el estudio. ¿Cómo están, Francisco? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días a todos y a todas. Saludos, Maritza, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, y gracias por la invitación. Seguro que sí. Pues yo quise invitar a Francisco y a Maritza porque son personas que se dedican a trabajar con el asunto de la conservación del ambiente, y una de las cosas que a mí particularmente me preocupa es todo esto que está ocurriendo con los desperdicios sólidos en nuestro país. Nuestra gente recordará que allá para la gobernación de Ricardo Rosselló, una de sus brillantes proyectos fue crear una serie de sombrillas mediante las cuales agrupó agencias que tenían autonomía para trabajar, y esta sombrilla particular ha traído mucho problema, la sombrilla de seguridad. Ya ustedes saben que la propia doctora
Conte Miller, dijo, o me sacan de la sombrilla o renuncio. Y también está esta otra sombrilla mediante la cual se unieron las agencias del Departamento de Recursos Naturales, Junta de Calidad Ambiental y la Administración de Desperdicios Sólidos. El saldo es que pues ninguna sirve y lamentablemente la administración que no creo que es administración, es de desperdicios sólidos, Autoridad de Desperdicios Sólidos, pues es ahora mismo inexistente, inoperante. Usted llama a cualquier teléfono de la Autoridad de Desperdicios Sólidos que le aparezca en Internet y lo van a conectar inmediatamente con el Departamento de Recursos Naturales. O sea, yo no sé si hay un secretario o director de la Autoridad de Desperdicios Sólidos que esté devengando un salario, pero francamente eso en este momento pues no, es totalmente inoperante. Y de igual manera, pues según se ha convertido en inoperante la Autoridad de Desperdicios Sólidos, pues toda la política pública sobre desperdicios sólidos también ha pasado a un tercer, cuarto y quinto plano. Y uno de los proyectos que pretendía en alguna medida manejar este asunto de los desperdicios sólidos es la Ley 51 que se aprobó en el año 2022. Entiendo que entre otros, su autor es el representante del Partido Nuevo Progresista, Joel Franqui Atiles, ustedes me corrigen, y es un proyecto de una ley, que ya es ley, desde el 2022, que pretendía eliminar plásticos y artículos de un solo uso, y ahí están las bolsas plásticas, están los cubiertos, etcétera. Bueno, esa ley tenía un periodo de transición de 2 años, debía comenzar su implementación en el verano de este año. Me parece que es bastante tiempo, ¿verdad?, para que eso se fuera realizando. Y entonces, hace poco, pues también de la mente de Albert Torres, que ustedes lo conocerán por ser el rey ungido, legislador del Partido Popular por el distrito de Guayama, y la senadora por el distrito de San Juan, Nitza Morán, pues promovieron un proyecto de ley que es el 1374, que pretendía paralizar los efectos de esta ley 22 por 2 años más. Y entonces, claro está, se creó un enorme revuelo entre las personas que buscan realmente manejar este asunto de la basura, de los desperdicios sólidos, por el problema que estamos teniendo, no solamente porque aquí hay una total ausencia de una política pública en favor del reciclaje, sino porque nuestros vertederos ya, ¿verdad?, no aguantan más y están creando muchísimos problemas en las comunidades circundantes, por decir lo menos, ¿no? Y una vez sale a la luz pública este intento de paralizar los efectos de la ley 51, pues muchas personas y organizaciones se dieron a la tarea de cabildear en contra de la aprobación de este proyecto, que bajaba a discusión en el Senado, entiendo que el jueves pasado. De esas personas está el Sierra Club, está Generación Circular, y tengo aquí, a Francisco Aquino y a Maritza para que nos hablen sobre qué realmente era ese proyecto 1374 y por qué realmente había que paralizar los efectos, había que paralizar que ese proyecto se aprobara. Francisco. Mira, excelente recuento. Vamos a tomarnos un segundito para hablar de política pública y el problema. Yo creo que tenemos que empezar por ahí, enmarcar por qué esto es tan importante. La prohibición que está ahora mismo en vigor, ¿verdad?, es una prohibición a los plásticos de un solo uso, y eso significa que cuando nosotros vayamos a un supermercado en junio, ¿verdad?, porque la ley se aprobó en el 2022, en junio 21 del 2022 es la fecha oficial que tiene la ley. Así que cuando lleguemos a junio de este año, no se supone que veamos en ningún supermercado ni en ningún restaurante, básicamente en ningún sitio donde nosotros podamos adquirir o donde se pueda vender o distribuir plásticos de un solo uso, que son cubiertos, o sea, cucharas, cubiertos, cucharas, tenedores, cuchillos, platos, vasos, tazas, sorbetos,
¿verdad? Ni los pequeñitos de mover el café, ni tampoco los de tomar refresco, ni los envases de foam, ¿verdad? Los envases de foam que se utilizan para empacar la comida para llevar. Así que ese tipo de cosas no las vamos a ver en ningún sitio. Y, ¿verdad? De ahí, en esa prohibición es la que algunas personas se están oponiendo, la que ya como tal entre en vigor, están tratando de aplazarla. Esto es importante en términos de política pública, porque nosotros tenemos un problema severo de vertedero, con los vertederos y el manejo de residuos en general. ¿Okay? Nosotros, de hecho, somos uno de los países que más basura acumulamos per cápita. Sí. Por persona, ¿verdad? Se estima, según la última investigación que nosotros tenemos de la que es la caracterización de los residuos, nosotros botamos alrededor de 5.18 libras por persona, más o menos, ¿verdad? Lo cual puede ser más, debido a que en aquel momento, cuando se hizo ese estudio de caracterización, que es el último publicado, no existía tantos residuos electrónicos. Y hoy tenemos mucho más residuos electrónicos. Así que tenemos este problema de manejo de residuos en una isla. Tenemos alrededor de 28 vertederos, muchos de ellos no funcionando dentro del marco de la ley, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Lo que significa es que o no tienen ¿verdad? Unas cubiertas internas que se supone que tengan para que los lixiviados, que son los líquidos que generan, lo que sale de la basura, se metan en el agua y a veces, se metan en la tierra y a veces salen por los cuerpos de agua, ¿verdad? Y crea muchos problemas de azúcar. Así que hay muchos vertederos que no cumplen mucho. Eso por un lado. Los plásticos ayudan a llenar esos vertederos. No sé si ustedes han ido a un sitio donde de comida para llevar y eso es plástico. Tiene problemas el foam, de que es terrible, terrible. Problemas de salud. El plástico se ha relacionado con cáncer. Cuando nosotros comemos con plástico, los dientes, cuando impactan los plásticos, hay pedacitos de plástico que se van. Los plásticos los tiran en la naturaleza, los animales se comen eso y después luego nosotros nos comemos los animales también. Y se estima que al final de un año, más o menos, nosotros consumimos de cantito en cantito alrededor del tamaño de una tarjeta de crédito en plástico y eso tiene problemas hormonales. Está relacionado a la infertilidad de los hombres. O sea que no es solamente un asunto ambiental, es un asunto de cómo manejamos la infraestructura del país, es un asunto de cómo prevenimos un problema futuro, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de, si no resolvemos esto ahora, vamos a tener un problema severo de manejo de residuos en el futuro, ¿verdad? Y el momento para atenderlo es ahora. Y estamos hablando también, pues sí, del problema del ambiente, el problema de cómo nosotros contaminamos los suelos, cómo afectamos la fauna, ¿no? Así que cuando estamos hablando de esta ley, de eso es lo que estamos hablando. Y ese es el problema en términos de política pública que estamos tratando de atender. Quería preguntarle a Maritza, porque yo escuché, Maritza fue una de las personas que dio la voz de alerta de que se pretendía paralizar los efectos de esta ley 51. Y yo escuché una entrevista que le hicieron, me parece que es a la presidenta del Centro Unido de Detallistas, y otras personas que alegaban que debía paralizarse los efectos de esta ley porque ellos no tenían conocimiento de que les quedaban 6 meses para prescindir de todo este inventario. Y uno dice, pero yo que soy una ciudadana común y corriente, yo lo sabía, al punto de que yo poco tiempo después de haberse aprobado la ley entrevisté al representante, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que gente del Centro Unido de Detallistas y otras organizaciones expresaran desconocimiento de que quedaban 6 meses para comenzar a implementar esta ley? Pues mira, me parece que son expresiones muy lamentables porque para comenzar, no solamente la ley dispone un periodo de 2 años de transición, sino que el proyecto de la Cámara 668, que fue el proyecto que se convirtió en la ley 51, estuvo bajo discusión de la legislatura 1 año, 2 meses y 8 días. O sea, que eso añádele el año y medio que llevamos a ese año y medio de discusión. Desde el momento en que se radicó hasta el momento en que se convirtió en ley. No, también hay que añadir que el propio Joel Franchiatiles, que es el autor de esta ley, había radicado un proyecto semejante en el cuatrienio del 2017 al 2020, que fue el proyecto de la Cámara 1951. Ese proyecto estuvo desde enero
hasta noviembre, siendo considerado por la legislatura, fue aprobado unánimemente en la Cámara y en el Senado. Murió. No sabemos qué ocurrió, no se le dio proceso. Así que este intento de prohibir absolutamente los plásticos de un solo uso tiene más de 4 años en discusión y en discusión legislativa. Añádale a eso de que en la Cámara de Representantes, la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Reciclaje solicitó memorandos sobre el proyecto de ley, al cual respondieron el Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de Agricultura, Azores, el Centro Unido de Detallistas y organizaciones como Génesis y Sierra Club y Cambio, entre otros. Justicia no hizo expresiones, pero fue un proyecto que fue considerado por múltiples sectores, ¿verdad?, de forma escrita. Y luego pasó al Senado, luego de haber sido aprobado, con 2 personas solamente se opusieron al proyecto, y el Senado fue considerado por la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales de entonces y fue aprobado. Así que este proyecto llevó esa discusión de más de 1 año y un periodo de transición de 2 años. Te voy a interrumpir porque creo que tenemos que hacer una pausa. Como les había dicho, nosotros vamos a continuar con este tema en el próximo segmento, así que hacemos una pausa y enseguida regresamos. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, continuamos hablando con Maritza Maimí del Sierra Club y Francisco Aquino de Generación Circular. Esto es un tema que realmente requeriría un programa completo, pero en el tiempo que nos queda quisiera hablar de, no solamente que terminaras de comentarme, Maritza, el conocimiento que tenían los sectores del comercio en el país de que esta ley se había aprobado, sino también cómo se logra que se paralice la aprobación de la ley, del proyecto, en el Senado la semana pasada. Sí, estaba diciendo que el proyecto había sido considerado por bastante tiempo en la legislatura, tenía un periodo de transición de dos años y que precisamente el 22 de julio del 2022, poco menos de un mes de haber sido aprobada la ley, el Departamento de Asuntos al Consumidor envió una carta circular que es la 2022-002 a los comercios, haciendo la instrucción de cuáles eran las disposiciones de ley, cuál era la extensión de la ley, la vigencia, el momento de vigencia, qué eran los artículos que estaban prohibidos, las multas que podían incurrirse si no se cumplimentaba la ley, etcétera. Además que envía comunicación de que si hay dudas se pueden comunicar, ¿verdad? A esto la Azores respondió a Asuntos del Consumidor. De hecho, presentaron un modelo de cartel para mostrar en los comercios asociados que el Departamento de Asuntos al Consumidor también lo aprobó. O sea que estaban enterados de que la ley estaba en vigor y cuál era el periodo de transición. Exactamente. ¿Y cómo se logra paralizar la discusión de este proyecto, la aprobación del proyecto en el Senado? Porque esto fue flash recién comenzaba la sesión de este año. Sí, en agosto del año pasado, Sierra Club comenzó a hacer unas alertas a los miembros de la legislatura
para que le dieran seguimiento a las agencias, el DACO y el DRNA, quienes eran las agencias encargadas de poner en vigor la ley y dar las instrucciones, ¿verdad?, a los comercios y a la ciudadanía de qué era lo que estaban haciendo estas agencias. La Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado nos respondió la carta diciendo que habían hecho una petición de información a ambas agencias. Ambas agencias respondieron a la comisión, y ahí es que nos enteramos que ya DACO había hecho instrucciones escritas y había un modelo de parte de Azores instruyendo también a los comercios. Yo recuerdo haber ido a lugares de comida rápida y existían unos carteles donde estaba advirtiéndole a los consumidores, ¿verdad?, de que esa ley iba a entrar en vigor en este año. Así que el Departamento de Recursos Naturales respondió a la comisión de que estaba todavía en el proceso de culminar, o básicamente que estaban culminando un reglamento. Estamos hablando de septiembre del 2023, y que iba a haber un proceso de vistas públicas. Ese proceso de vistas públicas, hasta donde llega nuestro conocimiento, no se dio. Que puede ser también una parte de me voy a ahorrar el comentario, pero no se dio. Y en octubre del año pasado, precisamente en octubre 19, el senador Albert Torres radica el PS 1374 a petición. Así lo expone el proyecto, aunque no dice cuál fue la parte peticionaria. Este proyecto se le da primera lectura en el Senado el día 23 de octubre y entonces se envía, ¿verdad? Se envía a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales. Lo que corresponde es que la comisión le dé proceso legislativo, o se convoque a vistas públicas, o se pidan memoriales a las diversas partes, ¿verdad?, que tienen interés en la medida. Ese proceso no se dio, ni de una ni de otra forma. No obstante, el 9 de noviembre, el último día que tenía el Senado para aprobar medidas internas, ese proyecto se bajó un informe propositivo a los miembros de la comisión del Senado, y esa misma noche pretendía bajarse en la hemorragia de proyectos que había en esa noche, al final, colarlo para ser aprobado. Afortunadamente no bajó el proyecto por otros asuntos procesales, pero no bajó el proyecto, y entonces se bajó el pasado jueves, donde sí es cierto que no hubo quórum en el Senado. Allí se presentó, la senadora María Lourdes Santiago presentó una moción para que el proyecto fuera devuelto a la comisión, precisamente porque no se le había dado debido proceso legislativo. Y hay que estar alerta, entiendo, ¿verdad?, que no vaya a ser que este proyecto lo vayan a revivir, porque pues se está acercando el tiempo para poder implementar esa ley 51, y es fundamental que nosotros empecemos a trabajar con este asunto de los desperdicios sólidos. En el tiempo que me queda, me gustaría que Francisco me hablara de alternativas que tienen los comercios, ¿verdad?, ante el tiempo que queda para poner en vigor la ley. Sí, mira. El hecho de que no vamos a tener los plásticos de un solo uso no significa que no van a haber cubiertos, que no van a haber platos, ¿verdad? Hay un montón de alternativas a este tipo de leyes. Nosotros no somos los primeros que los implementamos, así que ya otras jurisdicciones han visto cómo esto se hace. Y sabemos que es efectivo, sabemos qué cosas no son efectivas. Nosotros no estamos pidiendo, o sea, esta ley no nos lleva a hacer nada que no hayamos hecho en el pasado. Hace 30 años, muchas cafeterías, en vez de tener cubiertos de plástico de un solo uso, pues tenían cubiertos de metal. Enrollabas una servilletita y tú ibas, comprabas y te daban unos cubiertos de metal. Ellos al final los recogían en unas bandejas, los lavaban y los volvían a poner, ¿verdad? Eso es una alternativa, el tener cubiertos reusables. Son costo efectivos, no deberían conllevar un aumento, ¿verdad?, significativo en los costos de absolutamente nada, ¿verdad? Y esa es la alternativa primordial. Eso es lo que nosotros, yo creo que todos quisiéramos que sucediera, reutilizar, porque ahí reducimos los residuos sólidos.
Hay otras alternativas, por ejemplo, si estamos hablando de los envases para llevar, pues utilizar cartón. en vez de foam, ¿verdad? También lo que es increíble es que recurran al foam porque es más barato, claro, ¿entiendes? Sí, con todo lo que nos cuesta desde el punto de vista ambiental estar utilizando el foam. Claro, y muchísimo que nos cuesta. Están pues los platos de papel o platos de cartón, ¿verdad? Hay cubiertos también, que están los cubiertos de cartón. Entonces hay unas alternativas que sí son un poco más costosas ahora mismo, debido a que no hay tantos competidores en el mercado, pero en la medida en que se haga más común, ¿verdad? Que son los compostables, en la medida que se haga que la demanda aumente, pues aumentan la cantidad de suplidores, y al aumentar los suplidores hay más competencia en el mercado y bajan los precios, ¿verdad? Que eso es parte de lo que vamos a estar viendo una vez se implemente la ley. Esa, ¿verdad?, es la idea. También existe la oportunidad de que se manufacture localmente con todos los materiales que nosotros tenemos disponibles. O sea, que se abra la puerta para que eso también suceda y haya una contribución a la economía de la isla. Así que esta ley no es una ley en contra de los comercios, al contrario, es una ley a favor del ambiente, es una ley a favor de la salud pública y es una ley también a favor de la economía puertorriqueña en general. Y una de las cosas que a mí me preocupa es que aquí hace ya más de 10 años se aprobó una ley que establecía unos periodos durante los cuales se debía irse aumentando el porciento de material que se reciclaba. Nosotros estamos en unos niveles muy bajos, eso es letra muerta. Creo que nosotros estamos en un nivel de 3%. Una de las cosas que dice Francisco de que se puede con este asunto de evitar los desperdicios sólidos, uno de los mecanismos que se puede utilizar para desarrollar economía es crear empresas que reciclen, y eso se hace cada vez más difícil, ¿verdad? Las personas que queremos reciclar y reciclar tenemos que hacer malabares para realmente hacerlo, e incluso hay veces que se recoge material para reciclar y uno sospecha que va a parar a los vertederos. Así es. Y el otro asunto es querer también divorciar los asuntos ambientales de los asuntos económicos y de salud pública. Que es o sea, siempre que se presentan proyectos o leyes que son beneficiales de conservación del ambiente, se presenta como si fuera una oposición al asunto económico, ¿no? Detrás de esto también hay unas racionalidades económicas. ¿Cuánto nos cuesta manejar la basura? ¿Cuánto nos cuesta atender los problemas de salud que emergen en comunidades? ¿Cuánto cuesta precisamente al deterioro de nuestros entornos el mantener ciertos productos, ¿verdad? Ciertos materiales en circulación. Hay materiales como el plástico que no deben existir. No deben existir. Cada día más, cada vez salen más estudios. Tampoco. Precisamente la semana pasada salió un estudio de la Universidad de Rutgers y otra universidad en Estados Unidos del agua que tomamos embotellada, de 240,000 partículas de agua en un galón de agua. O sea, partículas de plástico, de microplástico en un galón de agua. Estamos ingiriendo eso. Se está alojando en nuestros pulmones, se está alojando en nuestro cerebro. El año pasado, en el 2022, salió un estudio de 2 universidades europeas donde establecía que si nosotros consumimos las 8 porciones de agua al día y la consumimos de una botella de agua, se están alojando en nuestro cerebro cerca de 90,000 nanopartículas de plástico, y ahora se está estudiando la correlación que pueda existir entre eso y enfermedades degenerativas como es el que son Parkinson, cada vez más comunes, sí. Como el Parkinson y Alzheimer. Pues se me acaba el tiempo. No hay duda de que esta conversación tenemos que continuarla. Esto es muy importante, sobre todo por lo que dice Maritza, que no se puede divorciar la discusión del asunto ambiental y la defensa del ambiente de nuestro desarrollo económico. Ambas cosas pueden ir de la mano. Así que yo lo que les pido es que me mantengan al tanto de lo que siga ocurriendo con relación a esto, porque es muy importante que esta ley 50
XXI se implemente y que nosotros hagamos esa transición hacia la eliminación de los plásticos de un solo uso. Gracias a ambos por haberme acompañado. De verdad que ha sido muy interesante esta conversación, que tristemente pues ha sido corta, pero la vamos a continuar. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.